Hola, hola, ya estamos aquí en un nuevo podcast, Mi Identidad, en este número 27. 27, estamos ya en el número 27. Y bueno, pedir las disculpas del caso que hace 2 semanas no podíamos ya grabar estos audios digitales que sabemos que bendicen a mucha gente, que bendicen a muchas personas, a muchas iglesias, a muchos hermanos de diferentes ciudades, países y que nos estaban preguntando. Recuerden que este año 2023 estamos terminando con 30 episodios de estos audios digitales, así que nos quedan 3 más para acabar ya este año 2023 y comenzamos a orar y ayunar para lo que será el 2024, que el Señor ya está alineando la sorpresa que se viene para seguir acompañándote durante la quinta temporada. Imagínate, mira, quinta temporada de Posca, Mi Identidad. Amén. Y en este episodio quiero compartir algo que ha estado en mi corazón en las últimas semanas. Yo sé que a veces nosotros, y me incluyo, nos afanamos tanto a las responsabilidades que tenemos, nos afanamos tanto a todo lo que tenemos que dar, ¿cierto? Como compromiso, cumplimiento, que nos olvidamos de, del llamado de la iglesia. Y cuando me refiero el llamado de la iglesia de Jesucristo, nos estoy refiriendo a todos nosotros. Amén. Todos somos parte de la iglesia de Jesucristo. Y le he puesto como título Pescadores de Hombre, porque me encanta Mateo ahí, capítulo 4 versículo 18, cuando Jesús, ¿cierto?, empieza a narrar inicia su ministerio en el mar de Galilea y venían dos hermanos, Simón, llamado Pedro y Andrés, ¿cierto? Y echaron la red en el mar porque eran pescadores y él les dijo, venid en pos de mí y os los haré pescadores de hombres. Entonces he puesto, base a este versículo que es tan maravilloso, he puesto este título, Pescadores de Hombres. Amén. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque el llamado nuestro y el llamado en general, universal, y siempre lo he dicho, es enfocarnos en las personas. Y el objetivo central siempre será mostrar a Jesucristo, poder reflejar el amor de Cristo, poder entender que nuestra labor no solamente es predicar sobre una plataforma o sobre las plataformas que podemos tener, sino que predicar el Evangelio, pero a toda criatura, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Entonces, he estado con mi corazón hace más o menos un mes con esta palabra de pescadores de hombre, porque el llamado de la iglesia es, y esto es como el llamado, ¿cierto? Me lo autocuestiono a veces de que nosotros tenemos que enfocarnos en mostrar a Jesucristo, en poder, ¿cierto?, ir con amor, mostrar su labor, poder tener las mismas características que Jesús, ¿cierto?, dejó cuando caminó por esta tierra, que fue ese puente de gracia divino para poder reconciliarnos con el Padre. Amén. Un alma a Cristo es más valioso que todos los tesoros terrenales que podamos tener, que todos los compromisos incluso que podamos estar involucrados, ¿verdad? Un alma tiene, pero es una forma casi, no lo puedo describir para nuestro Dios, amén. Cuando entendemos el valor de un alma, cuando entendemos el amor por el prójimo, cuando entendemos realmente lo que Dios quiso reflejar en aquella cruz, ese amor eterno porque dio su vida por nosotros, vamos a entender que vale la pena, iglesia, ¿cierto?, dejar todo lo que estás haciendo, quizás los compromisos, el cansancio, todo lo que puedas estar viviendo, ¿verdad? Todo lo que ya casi se acaba este año 2023 y siempre cuando se acaba un año, el cuerpo, la mente, las emociones empiezan también a fatigarse porque viene un año nuevo y es como un tema, ¿cierto?, de no saber controlar las emociones y la mente, ¿verdad? Porque en realidad nosotros deberíamos estar siempre gozosos, intensamente
agradecidos por lo que Dios ha hecho cada día en nuestras vidas. Pero normalmente nos agotamos, normalmente, ¿cierto? Nos desenfocamos del llamado que tenemos de parte de Dios y nos afanamos en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, ¿verdad? Con nuestros hijos, quizás, no sé cuál sea tu circunstancia, quizás la opresión, el desierto que puedas estar viviendo, que no puedes mirar más allá de tu emoción. Y por eso he puesto este versículo, quiero que anoten ahí, Mateo 4, versículo 19, donde dice, y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Amén. Y hay una característica, ¿eh? Cuando Jesús inició su ministerio, ¿sabes? Escogió estos 4 pescadores para iniciar. Amén. Estos 4 pescadores para iniciar que era Simón, Andrés, Jacob y Juan. Porque ellos también tenían varias cosas en común. Y sabes, el otro día estaba escuchando a alguien enseñar sobre las características de un pescador. Y una de las cosas que yo creo que hace característico a un pescador es la paciencia. Y a veces nosotros no tenemos paciencia. A veces nosotros no queremos las cosas rápidas, queremos que todo lo que nuestros ojos puedan ver, lo podamos presenciar, palpar, ¿cierto? Disfrutar. Pero de eso se trata también este amor maravilloso del Señor hacia nosotros, que quizás no lo podemos ver, pero lo podemos sentir a través del día que nos regala, de la salud, del día que nos permite estar en familia, del día que quizá podamos disfrutar. Entonces, iglesia, he visto en este tiempo tantas personas desenfocadas del llamado, desenfocadas de la gran labor de la iglesia, aparte, ¿cierto?, de ir y anunciar el evangelio a toda criatura. La iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo tiene que entender que el llamado nuestro es enfocarnos en la persona. Cuando yo estuve viviendo los últimos 2 semanas unas cosas tremendas, maravillosas, un día llegaba muy cansada, sin comer, muy cansada, pero tuve que ir a orar por alguien y decía, Señor, dame la fuerza porque no tengo la fuerza de ir, pero sin embargo tuve la actitud, ¿cierto? La actitud de responder al llamado, de decir sí, amén, voy, cuenten conmigo. Y sabes, pasó una cosa tan sobrenatural en ese tiempo, en ese momento, que uno dice, vale la pena servir a Dios, vale la pena ir por uno. Porque ese hace el buen pastor. El buen pastor dejó las 99 para ir por ese uno que estaba perdido. Y por eso quería hablar de pescadores de hombre. No debemos olvidar que somos llamados para mostrar a Cristo, para que otras vidas se transformen, puedan ser cambiadas. Amén. Después viene todo un proceso, no solamente tenemos que anunciar las buenas noticias, sino que también tenemos que convertirnos, ¿cierto?, en líderes, digámoslo de esa manera, o mentores que podamos formar discípulos que tengan un crecimiento y que ese crecimiento pueda ser, ¿cierto?, efectivo y además, y algo que poco escucho en las predicaciones del 2023, integral. Hay una falta de integridad en los púlpitos, en tantos lugares, que la gente lo único que murmura o lo único que habla cuando tú le dices, sabes, yo soy cristiana, es la decepción que tiene sobre los malos testimonios. Y es allí donde nosotros tenemos que tomar esos corazones malheridos, ¿cierto?, decepcionados, para ser pescadores de hombre, para ser pescadores de alma y poder reflejar a Cristo. Por eso es el llamado para la iglesia, es enfocarse en las personas necesitadas, es enfocarse en la viuda, el huérfano, es enfocarse en aquel que tiene necesidad. Ese es el evangelio. Así es una manera de mostrar el evangelio y además, ¿cierto?, de instruir, de enseñar, de formar hijos espirituales que puedan tener este crecimiento efectivo y que puedan ser hombres y mujeres íntegros, ¿cierto?, a través de la relación con Dios y a través de su palabra. Amén. Y yo sé que
En la Biblia tenemos muchas, pero muchas ejemplos para enseñar sobre esto, pero yo quería enfocarme en el llamado de la iglesia, porque cuando realmente nosotros creemos verdaderamente y entendemos que aquel que quizás cuando el Señor llegó a tu vida a transformarlo todo, a cambiarlo todo, a darte una oportunidad y entendemos y creemos en esa transformación, tenemos una identidad, iglesia, que es inmutable. Y esa identidad es ser hijo de Dios. Y ese ser hijo de Dios tienes que ser una persona llena de amor, dispuesta a entregar amor, dispuesta a al arrepentimiento, porque a veces nos equivocamos, cometemos fallas, errores, pecamos hasta con nuestros pensamientos. Entonces tenemos que tener un corazón enseñable para que el Señor se manifieste en nuestra vida. Amén. Y para que nosotros también seamos ejemplo para los otros. Dios dejó un camino de gracia, Jesús, ¿cierto? Jesús dejó un camino de gracia para que tú y yo, ¿verdad? Fuéramos a una vida eterna. Amén. Jesús se enfocaba en lo interno de las personas. Y a veces nosotros nos enfocamos tanto en lo externo, tanto en lo material, ¿verdad? Vemos lugares grandísimos, quizá iglesias, megas iglesias, con una cantidad de gente, con una cantidad de títulos eclesiásticos y en el fondo la única responsabilidad, que no todos los llamados son iguales y lo entendemos así, es que cada uno de nosotros, algunos serán asignados para una mayor responsabilidad, para ministerios quizá específicos, pero la mayor responsabilidad de toda la iglesia de Cristo es anunciar las buenas noticias. Y aparte de anunciar las buenas noticias, es mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y yo me pregunto si nosotros realmente lo hacemos. Amén. Qué tremenda pregunta. ¿Realmente reflejamos a Cristo en nuestras vidas? Y sabes, una de las cosas maravillosas que el Señor me ha permitido vivir es que mis escenarios hoy son diferentes. Ya no está el púlpito para predicar, pero Dios me ha dado un lugar para poder formar gente, para poder predicar a través del ejemplo, a través de enseñanzas que son simples, pero que reflejan un carácter y a una persona distinta. Y eso me ha llenado de tanta alegría de que podamos ser influencia sin tener que decir yo soy, ¿verdad? Yo soy pastora, o yo soy líder, o yo soy, ¿cierto? Solange Tovar, ¿verdad? Líder cristiana, quizás reconocida en algunos países. Sin tener que llegar a esas etiquetas, podemos seguir predicando y anunciando en un ambiente totalmente diferente, donde realmente hay necesidad a Cristo, pero con nuestra forma. Y eso es lo que te quiero invitar en esta mañana, ya en Chile, y en esta mañana y en cualquier lugar del mundo, si es tarde, de noche, donde quiera que tú te encuentres, tienes que seguir reflejando a Cristo. Que el escenario para poder predicar y anunciar sea tu propia vida. Cuando nosotros somos capaces de amar al prójimo, somos capaces de abrazar las santas escrituras, somos capaces de tener esa relación maravillosa con el Espíritu Santo día a día, todo lo demás se va haciendo tan fácil. No hay que buscar ser perfecto, porque si miramos este ejemplo de los pescadores, ¿verdad? De Pedro, de Simón, Andrés y su hermano, no eran personas preparadas, no eran personas que quizás tenían para esa época un título, quizá académico, no eran personas preparadas, pero sí tenían características importantes que nosotros no podemos dejar de lado. Es que eran perseverantes, que tenían paciencia, que tenían que ser hombres fuertes, que deberían, ¿cierto? Porque alguien que va a la mar, valientes, además de fuertes, valientes, paciencia. Imagínense la característica de un pescador, porque yo le tengo terror, por ejemplo, al mar, y imagínense estar ahí en medio del mar
pescando, haciendo una labor, y es así es el Evangelio como se mueve. Nosotros tenemos que ser, como el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos, tenemos que tener ese riesgo como el pescador de ir a las profundidades del mar, a las profundidades de su presencia, para poder tener la revelación que viene de lo alto en nuestras vidas, para saber y entender la dirección que el Señor nos da día a día, porque Él nos instruye a través de su palabra, nos enseña a través de su palabra, pero nos da, ¿cierto?, esta integridad, esta pasión, estas ganas de seguir conquistando las almas, ¿cierto? Conquistando las almas para su reino a través de una relación con Él. Y esa es la responsabilidad, iglesia, que debemos tomar. Esa es la necesidad que este mundo está necesitando, que está latente. Hay una necesidad en los jóvenes, hay una necesidad en los matrimonios, hay una necesidad en las familias, hay una necesidad, ¿verdad?, en el mundo entero de escuchar que hay un Cristo que dio su vida por ti y por todo aquel que le acepte como su único Dios y Salvador para ir a una vida eterna. Qué tremendo. Amén. Qué tremendo, qué tremendo. El Señor, yo creo que te está hablando a aquellos que quizás están en silencio, a aquellos que están escondidos. Le estoy hablando al pueblo de Dios, le estoy hablando a la iglesia de Dios. Iglesia, tienes que levantarte a conquistar, no dentro de un quizás escenario de las cuatro paredes, que muchos se incomodan con estas palabras. Tienes que levantar a conquistar donde nadie va, a esos pueblos, quizás a esos barrios, a esas comunas que quizás son muy de bajos recursos, que son peligrosas. Dios va a levantar en diferentes áreas para ir a conquistar estas almas que son necesarias, para que nos volvamos pescadores realmente de hombres, ¿cierto?, y de mujeres para Cristo, porque hay una necesidad de sanar corazones, hay una necesidad de manifestarse. El Espíritu Santo quiere manifestarse aquí en la tierra, pero tiene que contar con nosotros. Tiene que haber un corazón dispuesto, tiene que haber alguien que esté dispuesto a cerrar los ojos y dejarlo todo por amor a Él, porque de eso se trata el Evangelio. Si alguien, y escuchaba de nuestro pastor acá en Miami, decía: si alguien te ha dicho que esto es happy, que esto es light, esto va a ser bonito, te mintió sobre lo que hay a través de su palabra. Porque todas las personas que están aquí en este libro sagrado, en esta palabra maravillosa que nos alimenta cada día, todas pasaron procesos, dificultades y siguieron caminando. Por eso Pablo, a mí me encanta la historia de Pablo, porque Pablo era un perseguidor y después se volvió alguien que fue perseguido. Entonces, y Pablo habla de la carrera, habla de la meta y dice: quizás no lo he alcanzado todo, pero me extiendo hacia adelante porque siempre hay que continuar. Y quizás en esta mañana tú estás viviendo dificultades, tú estás viviendo problemas, te ha sido difícil conectarte con Dios, quizás te es difícil crear un hábito o una disciplina para orar, para poder leer su palabra. Te es difícil poder hablar con Él por cualquier motivo que sea, porque te has desenfocado, porque te has afanado en el día a día. Yo te digo, en el nombre de Jesús, levántate y haz, ¿cierto?, que el carácter de Cristo se pueda reflejar en tu vida, que el carácter de Cristo pueda estar, ¿cierto?, reflejado en tus acciones, en tus buenos días, cómo están, en tu manera de ser. Yo me he maravillado en el último tiempo porque me encanta, y esto como muy personal, pero me encanta andar en bicicleta en este último tiempo. Después de 25 años tomé una bicicleta y me ha conectado con lo natural, me ha conectado con esa presencia en lo natural, en los árboles, quizá en el césped, en las rosas, en las flores, ¿verdad? En lo maravilloso que podemos ver como creación. Y me ha conectado también con personas que te alzan la mano y te saludan o te hablan y tú vas saludando a través de pelear en una bicicleta. Y Dios me mostraba que ese es el amor que Él quiere en este tiempo, que esa es la forma de poder reflejar, ¿cierto?, su carácter. Alguien, ¿cierto?, que se detenga quizás, ¿cierto?, y para poder decir hola.
para decir Dios te bendiga, para poder decir necesitas algo. Y a veces nosotros estamos como acelerados en todo lo que vivimos, en todas nuestras responsabilidades, en nuestros trabajos, con nuestros problemas, incluso con nuestros propios desiertos, con nuestros propios procesos. Estamos tan enfocados en eso que no somos capaces de mirar que el que está al lado necesita una palabra de aliento, que el que está al lado tuyo, que a veces lo vemos todos los días, pero realmente no lo estamos viendo, necesita saber que hay un Dios que sana, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que levanta, que hay un Dios que puede transformar la vida de cada uno de nosotros. Qué tremendo. Y lo cuento, y no sé, yo siento una presencia distinta en esta mañana. Te lo cuento porque me han pasado tantas cosas tan cotidianas, ¿no? Cuando te vienes con una compañera, quizá un compañero de trabajo y te vienes conversando, y yo que siempre estoy conectada a quizá a diferentes predicaciones, a diferentes oraciones, a diferentes compromisos pastorales, y puedes compartir con esa persona que quizá no entiende del Dios que uno sirve, no entiende de quizás de tu creencia, de ser seguidor de Cristo, pero puedes compartir un tema, puedes pedir la oración por esa persona y cómo Dios puede transformar por solo el hecho de poder pedir la oración por alguien. Cómo Dios transforma el día de la persona, cómo Dios transforma su esencia en su rostro, cómo Dios transforma corazones, porque detuviste, ¿cierto? Un segundo de tu vida para decir, ¿podemos orar por ti? Y Dios hará el milagro. Qué tremendo. Y mira, iglesia, yo no sé por qué Dios me llevó a este título, Pescadores de Hombre, porque creo que debemos evangelizar. Hay una urgencia de evangelizar su palabra, de poder anunciar a toda criatura que Él está a las puertas. Hay una necesidad enorme de que muchos puedan entender, ¿verdad? Puedan entender que solo uno dio su vida por ti y por mí, y que esa sangre preciosa que derramó es la que sana, la que salva, la que limpia de pecado, la que perdona, y que en esa sangre hay autoridad, pero absoluta. No hay un nombre más grande que el nombre de Jesucristo. Qué tremendo, qué tremendo. Mire, yo quería hablarte de los pescadores, quería hablarte de Pedro, ¿verdad? De Andrés, de este versículo de Mateo, pero Dios me está llevando a moverte en algo evangelístico, a moverte, ¿verdad? En el llamado de la iglesia realmente, a entender que no solamente anunciamos el evangelio, sino que también hacemos discípulos. Nos tenemos que volver responsables de hacer discípulos y que el Señor se manifieste a través de su palabra, a través de una relación. Mire, hay tantos versículos en la Biblia donde nuestra mayor paternidad, iglesia, es el Señor. Eso es lo que nos debe importar. Y así también entender que tú y yo somos servidores de Cristo. No hay mejor título que podamos tener, ser hijo de Dios, siendo servidores de Dios. Amén. Usted, pastor, usted pastora, líder, quizás ministro de alabanza, que ya sea el título que tú puedas tener en tu iglesia, que no te coma esa codicia del título. ¿Sabes? El mejor título que tú puedas tener, te lo digo con mucho amor y con mucho respeto, amén. El mejor título que tú puedas tener es ser hijo de Dios. Y cuando entendemos que somos hijos de un rey de reyes y señor de señores, entendemos que somos servidores de su reino. Jesús vino a servir. Jesús eso fue lo que hizo. Además, entregó su vida, aún siendo Dios, en aquella cruz. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Esto está tremendo. Podríamos hablar mucho más, pero esto está maravilloso. Tenemos que seguir centralizándonos, iglesia, en el desarrollo de nuestra vida como iglesia, como miembros de este reino de los cielos aquí en la tierra. Tenemos que entender que
hay una necesidad de anunciar las buenas noticias, pero aparte de anunciarlas, que yo sé que por el mundo entero el Señor ha enviado discípulos, ha enviado hijos y hijas para anunciar las buenas noticias, también tenemos que vivir estas buenas noticias. ¿Y a qué me refiero? Es que aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro único Salvador, debemos vivir su palabra, reflejar, ¿cierto?, todo esto que hemos aprendido por años a Cristo a través de nuestra vida, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra forma. No hay nada más bello, no hay nada más gratificante que dejar todo por ese uno. Y yo glorifico a Dios y alzo su nombre porque para Él toda honra y gloria de poder haber vivido en estos últimos 7 años absolutamente todo lo que he predicado en algún momento. Ser capaz de dejarlo todo y cerrar los ojos por ese uno, ese es un momento inexplicable de poder describir. Es un amor que solo te llena el corazón, la mente, el espíritu y que tú sabes que estás haciendo lo correcto. Y aunque la carga y aunque el proceso sea duro y aunque el problema sea difícil y aunque la enfermedad te esté agobiando y aunque la soledad te mate día a día y aunque quizá la distancia te haga extrañar y aunque quizá vengan los problemas, la dificultad, la opresión, el ataque, la tentación del enemigo, no hay mayor gozo, no hay mayor intensidad de amor de sentir que tú puedes ser parte, ¿cierto?, de la vida de ese uno. No sé qué estás haciendo en este momento. No sé qué vas a hacer. No sé en qué lugar te encuentras, descansando en tu casa, en tu trabajo, en la universidad. No sé cómo es tu mañana en este momento. Solo sé que te puedo decir, detén tu día. Detente un solo segundo. Haz un solo clic. Ahí tú le puedes salvar la vida a alguien. Qué tremendo. Puede ser instrumentos, ¿cierto? Podemos ser instrumentos para ser usados para poder presentar estas buenas noticias. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Qué hermoso es el Señor cuando nos ha dado tanto sin merecer nada. Amén. Porque nos llamó. Él no va a mirar tú, ¿cierto?, como tú te viste o como tú, en la condición que tú te puedas encontrar. Él nos llama y Él con su amor maravilloso y a través de su palabra nos va transformando desde adentro hacia afuera. Y cuando se transforma lo de adentro, se va a reflejar constantemente en todo lo que hacemos. Si le hemos fallado al Señor, le pedimos perdón. Pedimos perdón porque hay mucho por hacer, pero pocos corazones dispuestos de anunciar al único que es digno de ser anunciado, de publicar quizás en tus redes sociales, usa las redes sociales, esta modernidad del 2020, ¿cierto?, de este siglo XXI, ¿verdad?, de este año 2023, de quizás de usar redes sociales, de usar la tecnología, de escribir quizá un mensaje, hola, ¿cómo está?, de entregar un versículo bíblico. Tú no sabes en qué momento a alguien le va a ser útil o le va a transformar algo en su corazón o va a provocar algo en su corazón. Tenemos que aprender a tener un corazón, ¿cierto?, rendido a Él, porque a mí me encanta David. David, yo creo que nos muestra, ¿cierto?, su palabra, que era un corazón a lo que él anhelaba, a la voluntad de Dios. David pasó por muchos hechos, buenos y malos, y pecó y se cayó, pero sin embargo él anhelaba la presencia de este maravilloso Dios que servimos. Que el Dios de paz, iglesia, porque ya se nos acabó el tiempo, la verdad que nos faltaron muchas cosas más por hacer, pero estamos orando para que en el año 2024 vamos a traer una serie de Evangeliza, que es una de las tantas noticias que vamos a anunciar, porque es necesario que nos levantemos a predicar a este Dios maravilloso, porque hay una necesidad. Amén.
A veces, como nosotros ya le conocemos, como sabemos que nuestra familia está dentro de los caminos de Dios, ¿cierto? Nos quedamos quietitos, nos quedamos conformes, pero no te conformes, porque el Evangelio no es para conformistas. El Evangelio es para gente, ¿cierto? Valiente, gente fuerte, gente que ame con toda la fuerza de sus almas aquel, ¿cierto? Aquel que no conoce, aquel que se llama prójimo, aquel NN que no tiene nombre, porque entiende como hijo de Dios que eso es lo maravilloso de amar a las almas. Episodio número 27, recuerden, pescadores de hombres. Sé un pescador, una pescadora de almas para Cristo. Que Dios te bendigo en cualquier lugar que te encuentres. Bendecimos el ministerio nuestro en Chile, el Ministerio de Identidad de Reino. Bendecimos todo lo que el Señor nos está llamando a hacer para el 2024. Ya pronto vamos a tener noticias en el 2024. Por el momento estamos disfrutando y estamos amando cada segundo de esa conquista de alma, de dejarlo todo por ese uno. Porque el buen pastor dejó las 99 por ir por aquella que estaba perdida. Que podamos oler, ¿cierto?, a oveja, como dice su palabra, como buenos líderes, pastores, o quizá como hijo de Dios anunciando el Evangelio, que creo que es el mejor título que podamos tener. Hijos de un rey. Dios te bendiga, Dios te guarde, te bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Bendice cada corazón que pueda compartir estos audios digitales, Señor. Todas las plataformas que podamos estar vigentes, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos. Gracias porque extrañábamos compartir los mensajes con tus hijos, Señor. Sabemos que hay mucha gente que nos está hablando constantemente, Señor, y que se alimentan de estos audios, Señor, donde enseñamos de una forma simple, sencilla, pero directa al corazón. Señor, bendecimos esas familias, bendecimos a toda tu iglesia, Señor, alrededor del mundo. Que sea una iglesia que se levante, una iglesia que despierte, Señor, de la comodidad para conquistar almas, Señor. Que seamos hombres, ¿cierto? Pescadores de hombres, Señor. Hombres y mujeres, Señor, que podamos entender que la conquista de almas es ahora, Señor, ahora. Tanta gente con necesidad de entender que solo uno puede traer esa paz, esa tranquilidad, porque aunque el mundo nos pueda ofrecer absolutamente todo, tú nos ofreces esa paz que el mundo no nos da. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús dejamos este audio. Amén y amén. Ya nos vamos, ¿no? Nos escuchamos la próxima semana. Ya nos quedan 3 capítulos más, 3 episodios para completar los 30 de esta 4ª temporada de Posca. Y volvemos en marzo 2024 con alguna sorpresa, pero yo sé que aquellos que nos siguen fielmente van a poder disfrutar de esa sorpresa, de los audios próximos que se vienen para la 5ª temporada de Posca, Mi Identidad, año 2024. Así que oramos a Dios para que estos 3 episodios que nos queden podamos edificar tu vida, podamos ser instrumento útil para declarar, ¿cierto?, su palabra y para poder animarte a que hay que seguir avanzando en esta carrera, ¿cierto?, en esta carrera de la fe. Amén. Bendiciones. Chao, chao.